Ya. Dentro del DSM-5, en los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos hay 6, que son el pica, los trastornos de racones, la bulimia nerviosa, trastornos de rumiación, anorexia nerviosa y por último el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Ya, según los criterios del DSM-5, el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos, o ARFI, es el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutricionales y o energéticas asociadas a uno o más de los hechos siguientes, y debe cumplir con al menos uno. En la pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños, deficiencia nutricional significativa y dependencia de alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Y el ARFID no incluye, no se debe a la falta de alimentos disponibles o una práctica asociada culturalmente aceptada. Tampoco se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, o sea que no tiene nada que ver con la distorsión del cuerpo. Eso leímos en muchos artículos que la diferencia entre el ARFID y las otras trastornos era que la persona no era que se sintiera más gorda o que se sintiera flaca, no, era solamente como por temas como de estímulos y sensoriales. No se atribuye una afección médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Sí se produce en el contexto de otra afección o trastorno y la gravedad excede a la que suele asociarse a dicha afección y se justifica la atención clínica adicional. Y no se refiere a comportamientos normales del desarrollo. Por ejemplo, comer selectivamente en niños pequeños o la ingesta reducida en adultos, porque eso va a depender de la dieta que sufrían según el adulto o el niño. Bueno, primero, ¿qué es sensibilidad alimentaria? En un estudio que es descrito por Sánchez, que es de la sensibilidad alimentaria en trastornos espectro autista, donde se destaca la mayormente donde se encuentran los casos de sensibilidad alimentaria, se refiere a que se utiliza referencia a la comida que se rechaza, la escasa variedad y las ingestas selectivas de algunos alimentos que se ingieren habitualmente, centrándose en la elección de alimentos según composición nutricional y o aspectos sensoriales. También podemos destacar que el AFID se divide en diferentes tipos, de variedad limitada, ingesta limitada y el aversivo. El de variedad limitada, que son los selectivos alimentariamente. Eso que las rechazan en las formas debido a sus características sensoriales. Continuando con la ingesta limitada por la falta de interés en los alimentos. No presentan interés como no tienen apetito o no tienen interés en la comida. Y por último, el aversivo, que es, se podría decir, postraumático, debido a que generan un miedo debido a no se separaron con algún alimento o los obligaron mucho a comer o eh, son momentos que hacen que generen un evento que les evite comer. En el estudio de trastorno de habitación y restricción de ingestión de alimentos, se destaca que los pacientes con AFID pueden estar con tareas restrictivas o selectivas. Y esto significa una pérdida de peso significativa, estancamiento post-estatural, deficiencia nutritiva significativa, y dependen de los alimentos de forma enteral o de suplementos nutritivos. También el AFID posee una etiología múltiple. La presentación clínica puede depender de factores de riesgo predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Y por último, en el DSM-5 se explicaron varios síntomas del AFID y varios autores han clasificado en 3 dimensiones psicopatológicas. Pacientes con poco interés por la comida, pacientes con restricción alimentaria por las propiedades sensoriales y pacientes que evitan alimentos o comer por medios específicos, como se mencionó anteriormente. Destacar que como en los subtipos, igual el que más se da como en la etapa de la infancia es como el selectivo, o también el como por falta de interés. Y generalmente los que se pueden dar como en la adultez es el de trauma, que ese es como el que más se da por la persona puede ir viviendo como en sus etapas de la vida. Ya, después encontramos otro paper que son trastornos de evitación y restricción de la ingesta de alimentos, lo que el pediatra debe saber. Y aquí es la etiología y son como los factores de riesgo que encontramos que pueden afectar. Y está el biológico, que son alteraciones hormonales y en peptídicos reguladores del apetito, alteraciones en la sensibilidad y percepción del gusto a la falta de exposición de algunos sabores. También está el psicológico,
que es la exposición precoz a factores de estrés, incluyendo factores intrauterinos, prematurez, alteraciones vinculares y eventos traumáticos durante el desarrollo que se asocian en el desarrollo de la psicopatología. En este también se veía que en el intrauterino o, por ejemplo, en la prematurez, si el niño nace prematuro, puede que no tenga las habilidades motoras de la succión, deglución y todo eso, entonces eso también puede afectar. Y por último, los factores ambientales que pueden afectar a la capacidad de aprendizaje del niño a través de la ausencia del modelaje apropiados, presión en los padres para comer o la falta de interés en los alimentos. En este también se enfocaba en el tipo de crianza que daban y decían que habían cuatro tipos de crianza, que está la crianza autoritaria, la crianza autoritativa, el permisivo y el negligente. Y que la mejor crianza para esto y la práctica ideal era el autoritativo, ya que este permitía como que el niño quisiese o no comer dependiendo de su gusto, pero siempre poniendo igual limitaciones. En cambio, los que más hablaba de que eran como negativos y eran como predominantes en el ARFID eran los padres negligentes y los padres autoritarios que al poner muchos límites hacía que el niño se restringiera. Aquí también tenemos unas patologías asociadas que fueron las que encontramos. Y, por ejemplo, bueno, en el ARFID de prematurez, lo que dije anteriormente, que frecuentemente son problemas con la alimentación oral, dejándolos más vulnerables a obtener una adecuada nutrición, desarrollo y crecimiento. Y esta es por la dificultad a la coordinación de la succión, deglución y respiración, la que puede traducirse en una como, lentitud en el desarrollo y las habilidades. También el arte se asocia a las adicciones alimentadas de los niños, ya que esto podría contribuir a la aparición de la dado que se les limitan mucho los alimentos, entonces no tienen, por decirlo de eso, no permite interacción natural en ellos, lo cual genera mucho una selectividad alimentaria. Y por último, el ARFID y el trastorno del espectro autista, debido a que es más frecuente, debido a los problemas de integración sensorial, lo que causa que sea mucho mayor en la población con niños de trastorno del espectro autista. Y dentro de esta población, de un 46 al 89% de estos niños presentan un problema con la selectividad alimentaria. Y pasando a las intervenciones y estrategias, se leyeron varios artículos y nos enfocamos en dos casos clínicos de un niño de 4 y 5 años, ambos con trastorno del espectro autista. En el niño con 5 años se trabajó a través de la integración sensorial, el juego simbólico y la presentación gradual de alimentos. Empezó gradualmente debido a que al principio sus padres demostraban que él no tenía problemas en alimentarse con ningún tipo de alimento hasta que empezó a ir a la guardería. Y ahí fue cuando una de las cuidadoras lo obligó a comer en un momento que él no quería y él decidió no comer más. Cuando veía alimentos, lo rechazaban con respeto a sus padres y decidían no comer. Entonces, por esa razón, yo decidí llevarlo a terapia ocupacional y estuvo un año con ellos. A los 3 meses empezó a comer, a poder sentarse en la mesa junto a sus padres y finalmente él empezó a decir que quería tal alimento. Para después, a finalizar el año, ya comía de todo tipo de alimento con diferentes texturas. Y por último, un caso clínico en un niño de 4 años también con TEA, se utilizó la guía física, que lo utilizaba como última opción, ya que no aceptó ningún otro que era la intervención conductual basada en el refuerzo, no lo aceptó, por lo cual se la guía física a través de mostrar el alimento a través de la cuchara, o simplemente ponérselo en la boca, pero de forma de que él poco a poco fuera tragando los alimentos. Y demostró tener una forma positiva en él, ya que al final aceptó todos los alimentos. Al final esto aceptó todos los alimentos y su madre quedó muy agradecida. No encontramos como papers que hablaran como de cómo abordarlo en caso de adolescentes ni adultos. Generalmente se enfoca como en los niños lo que encontramos y todo el tema porque están en medio de como el desarrollo y es más fácil todo el tema de la adaptación. En cambio ya en los adolescentes o en los adultos ya está como inmerso. Sí, hay un estudio de lo que se habló de las escuelas igual, que no lo pusimos porque no dice exactamente cómo tratarlo, pero habla sobre cómo los adolescentes, los niños que son de trastorno del espectro autista, ellos presentan una mejor adaptación al cambio de alimentos, al menos los aceptan, mientras que los niños que no tienen ninguna patología se mantenían con los mismos alimentos una y otra vez. Hay un mayor porcentaje de cambio en los niños con autismo. Y eso sería todo, muchas gracias, y por último nuestra bibliografía. Así que esa es la información.